Hola a todos y a todas, bienvenidos al canal. Esto es Antropococo, yo soy Ana, soy antropóloga social y cultural y hoy vengo a hablar uno de los temas que creo que es una de las grandes preguntas de la humanidad y ha sido una gran obsesión para muchas culturas y épocas históricas, que es el infierno. Creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos pensado en la idea del infierno, ya que es una idea muy potente que sirve para reflejar sobre todo los miedos en diferentes culturas y principalmente el tema de la muerte, la gran pregunta de qué ocurre después de la muerte. Y muchas veces la respuesta que se ha dado a esa pregunta es el infierno. Es la obsesión de grandes autores, películas, series, leyendas, mitología, etc. Pero a mí esta idea lleva amartillando mi cerebro unas semanas debido a este libro, Catabasis, de R.F. Kuang, que por cierto, qué preciosidad de edición. Y ese es el motivo de que se me ocurriera la idea de este vídeo, pero luego volvemos a él. Ahora vamos a empezar por el principio, que es la idea de infierno en diferentes culturas y momentos históricos, ya que desde los fuegos eternos del cristianismo hasta los fríos abismos del inframundo nórdico, la idea del infierno ha acompañado a la humanidad por milenios. Pero, ¿por qué tantas culturas imaginaron un lugar para el castigo después de la muerte? ¿Es realmente el infierno un castigo? Hoy vamos a ver cómo diferentes culturas han concebido el infierno, no como una verdad religiosa, sino, como he dicho antes, como un reflejo de los miedos, valores y estructuras sociales de su tiempo. Vamos a empezar por el origen de esta idea del inframundo. Durante todo el vídeo voy a hablar del infierno como una idea y no como una realidad, ya que estoy hablando de las diferentes ideas de infierno que se ha tenido a lo largo de las diferentes sociedades y momentos históricos. Y antes de existir un infierno moral, lo que imaginaron muchas culturas era un mundo de los muertos. No era un castigo, sino un destino natural al que todos acababan yendo después de morir. Por ejemplo, los sumerios tenían el Kur, un reino bajo tierra donde todos iban sin castigo ni premio. No importaba lo que hubieras hecho en vida, sino que acababas allí y fin. Y en Grecia, esto sonará más, tenemos a Hades, que seguramente os viene la imagen de la película de Disney, con regiones como los Campos Elíseos y el Tártaro, donde ya aparece la noción de castigo moral. Estos son solo algunos ejemplos. Por supuesto, cada cultura tiene una concepción concreta de qué sucede después de la muerte y algunas incluyen el infierno, otras no. Pero hay una transición clave en la mentalidad que pasa de ser un destino común a un castigo personal, que es un reflejo de cómo las sociedades valoran la moral y el orden social. Y aquí es como empieza una idea del infierno que seguramente es la que se nos viene más a la cabeza, que es la idea del fuego, ese fuego eterno que se ve representado en muchísimas obras. Y es cuando el infierno se convierte en una herramienta moral. El fuego, el sufrimiento y la eternidad son metáforas del desorden, del pecado y de romper el contrato social o divino. Aquí evidentemente entra la idea de infierno que se tiene desde el cristianismo y, por ejemplo, el infierno de Dante, que está estructurado como una sociedad invertida y cada pecado tiene su lugar. También desde el Islam se usa esta idea con diferentes grados de castigo según el pecado, y desde el judaísmo temprano tenemos Gehenna, que es un valle real en Jerusalén que inspiró la idea del fuego eterno y es un lugar de purificación para las personas malvadas. Esto me parece muy importante, ya que hay culturas que destacan el infierno como un lugar de redención, donde tú pasas por una serie de castigos o incluso de pruebas para purificar tu alma y acabar en un cielo, en el paraíso o lo que sea, o el descanso. Pero hay otras que hacen hincapié en que el infierno es eterno, es un lugar del que no vas a salir. Es una idea mucho más dura de castigo y una moral mucho más estricta seguramente, porque la idea es que por unos años finitos que has pasado en la tierra, tú vas a pasar la eternidad en el infierno por ciertos pecados. Al final el infierno es un espejo de la justicia humana y de lo que se cree que se debe merecer según tus acciones. Pero no todos los infiernos son de fuego, y Asia es un ejemplo de cómo el castigo es una vía para la reencarnación o para la purificación. Por ejemplo, en el budismo tenemos el Naraka, que son múltiples infiernos temporales donde las almas purgan su karma antes de renacer. Luego, desde el budismo está la idea del nirvana, que es mucho más conocida, que es esta idea de alcanzar como un pico, ese nirvana, a través de diferentes vidas y de irte reencarnando. Pero eso estaría más centrado en la idea de alcanzar un cielo, un paraíso, eso, el nirvana. En el hinduismo tenemos el Yamaloka, que parece el título de una canción de reggaetón, donde se juzgan las acciones antes de una nueva vida. En China tenemos el Diyu, que es una burocracia infernal, reflejo del orden imperial. Tenemos demonios jueces y castigos administrativos. Como habéis visto, aquí el castigo no es eterno y el infierno
infierno cumple más bien una función pedagógica y más ligada al equilibrio cósmico, esta idea de limpiar el alma, purificarte. Por otro lado, si vamos a América tenemos ejemplos distintos. Los mayas tenían el Xibalba, que era un lugar de desafíos y engaños. Tenemos muchísimos más ejemplos. Uno que me parece curioso, que es esta contraposición al fuego, es el infierno de los nórdicos. Tenían el Helheim, que era un lugar frío al que iban las personas que morían sin gloria. Y creo que tiene mucho sentido esa idea del infierno y de pasar frío, porque realmente su cultura está mucho más ligada al frío que no al calor del fuego. Y al final el infierno no siempre es un sinónimo de culpa. A veces simplemente es una forma de intentar entender qué sucede después de la muerte, de esa renovación, esa transición. Y como he dicho antes, a lo largo de la historia el infierno no solo ha sido un concepto religioso o moral, también ha sido una fuente inagotable de inspiración artística. Las imágenes del castigo, el caos o la redención han servido a los artistas, a los escritores, para representar lo más profundo del alma humana. Por ejemplo, la Divina Comedia de Dante, que como he dicho antes, el infierno dantesco es una alegoría social y cada círculo refleja una estructura moral y política del mundo medieval. Yo no me he leído el infierno de Dante, pero después de leer Catabasis, donde se le cita constantemente, tengo muchísimas ganas. Otra obra que a mí me obsesiona y aborda el tema del infierno es El Jardín de las Delicias, del Bosco, que además tengo aquí el punto del libro para este libro. Es este, que es un fragmento del Jardín de las Delicias, que justamente aquí no es la parte del infierno, pero me gusta tenerlo aquí. Os dejo por aquí el cuadro y en su panel derecho el infierno aparece como un carnaval grotesco de los vicios humanos, una visión moral pero también profundamente psicológica, y su obra marca el paso del castigo religioso al castigo interior, la culpa, que también muchas veces, sobre todo en el cristianismo, se usa este mecanismo de la culpa, de si pides perdón, de la redención a través de la culpa, pero siempre en vida, y como esta idea de sentirte culpable eternamente en el infierno. Otro cuadro que me gusta es El Triunfo de la Muerte, de Pieter Bruegel el Viejo, que representa un infierno en la tierra con la peste, la guerra, la descomposición social. Y estas visiones artísticas no buscan solo atemorizar, que un poco también yo creo, sino que visualizan el orden roto, el miedo al descontrol, y funcionan como advertencias morales dentro de las sociedades jerarquizadas. Uno de los conceptos que más me gusta es la idea del infierno como descenso interior, que para mí es un poco la idea que utiliza R.F. Kuang en este libro, que es la idea de ir adentrándote en el infierno, explorando diferentes pecados, que al final es la idea del infierno de Dante, y que en el libro utilizan constantemente estas referencias. De hecho, aquí aparece un mapa del infierno y son las 8 cortes, que es orgullo, deseo, avaricia, ira, violencia, crueldad, tiranía, y la 8ª corte. De hecho, el título del libro, que es Catabasis, viene del griego y significa descenso. En este libro, los protagonistas son Alice Lau y Peter Murdoch, que viajan al inframundo para rescatar el alma de su tutor de tesis. Ellos necesitan por distintos motivos que esta persona vuelva a la vida y necesitan que vuelva para poder acabar su tesis. Y me parece muy chulo porque se centra muchísimo también en el mundo académico y te enseña los pecados dentro del mundo académico, y desde una óptica antropológica el infierno aquí funciona como una metáfora de la academia. Vemos sobre todo la rivalidad, la ambición, los egos, el orgullo, y al final mezcla mucho como el infierno en vida que han vivido estas personas para conseguir lo que quieren, su fin, y como todos los sacrificios que han hecho para llegar a ello y lo que están dispuestos a sacrificar para conseguir sus objetivos. Que al final, cuando están en el infierno, hay momentos que están mejor en el infierno que lo que estaban en vida por los recuerdos que te van contando. Que aquí R.F. Kuang tiene una visión bastante clásica del infierno con esta idea del castigo, pero tiene una forma bastante contemporánea de contar esto. Por ejemplo, en una de las cortes tienen que escribir una tesis sobre por qué creen que están ahí y tienen que entregarla, no saben quién la lee, y se supone que si apruebas tu tesis sobre esa culpa puedes alcanzar la redención. Y por supuesto, hablando de época contemporánea, la idea del infierno no solo nos ha llegado a través de las obras más clásicas, sino de series y películas que beben de estas ideas, pero que lo han llevado a esta época más actual. Por ejemplo, aparece mucho esta idea del infierno en The Vampire Diaries, donde el infierno no es un castigo tan físico, sino más emocional y psicológico, y se tienen que enfrentar a sus culpas y redenciones una y otra vez en bucle. También esta idea de tener que repetir algo
que no te gusta, que te desagrada, en bucle aparecía en American Horror Story. La idea de infierno era la misma, pero también se ha usado el infierno como sátira y crítica social, por ejemplo en Los Simpson. El infierno aparece en muchísimos capítulos, pero por ejemplo que aparezca Ned Flanders como diablo es bastante gracioso y cómico, o Homer condenado a comer rosquillas constantemente, con esta idea de que la gula es un pecado. Y al final, en la época actual, nos hemos permitido reírnos más de esta idea del infierno, también porque hay mucha gente que no cree en una religión y eso permite ridiculizar de alguna manera estas ideas. Y por ejemplo, Los Simpson, la función del infierno no es moralizar, sino criticar y cuestionar las estructuras de poder. También me gusta mucho la idea de infierno que aparece en The Good Place, sobre todo me gustó la primera temporada, luego a partir de ahí se me vino un poco abajo, pero no puedo desvelarla porque sería spoiler, pero es un infierno mucho más cercano a la cotidianidad. No es tanto un infierno grotesco, con fuego, con pruebas, con cosas asquerosas que tienes que repetir en bucle, como si es American Horror o The Vampire Diaries, sino que es más una erosión constante de tu alma. Y al final, estas narrativas actualizan el mito del inframundo para una era más racional y tecnológica. Por ejemplo, en The Good Place los demonios son burócratas y la moral se mide más como un rendimiento, como puntos que tú has ganado o has perdido durante tu vida, y creo que eso es algo muy actual, como el hecho de contabilizar si reciclas o no reciclas, si eres vegano o no lo eres, y que eso compute para tu ética. Y al final, una vez más, el infierno está reflejando la época actual a través de estas series que al final nos podemos tomar de una forma más cómica o más a la ligera, pero es eso, un reflejo de cómo nos tomamos esa moralidad hoy en día y que quizás la medimos a través de otras cosas, que no son tanto ese infierno eterno en el que vas a arder. Al final, a través de los siglos, el infierno ha cambiado de forma, pero no ha desaparecido, que es una cosa bastante curiosa porque nos podría parecer una idea muy arcaica, pero es algo que todos nos hemos planteado alguna vez, y al final es lo que he dicho al principio, que puede ser una búsqueda de esa respuesta de qué hacemos aquí y dónde vamos a ir cuando muramos. Y seguramente sigue aquí porque más que un lugar es un espejo de nosotros mismos, de nuestras culpas, miedos y esperanzas. Y creo que es una cosa a tener en cuenta si vas a estudiar una cultura, entender cuál es la forma y cuál es la concepción que se tiene del infierno, ya sea una cultura actual o una cultura antigua, porque te refleja los valores morales que tiene esa sociedad o los que le gustaría tener. También te enseña mucho qué se entiende por justicia en nuestra sociedad. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Me podéis dejar en comentarios obras que hablen sobre el infierno que no haya mencionado, o si las que he mencionado, qué os parecen, o también cuál sería vuestra idea de infierno personal. Si os queréis abrir en canal en los comentarios, yo os voy a leer. Y nos vemos muy pronto.